Muy buenas tardes, mi nombre es Eliana Pérez, yo soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad UNAD. Hoy vamos a hacer un análisis de diferentes teorías económicas no capitalistas basados en 3 libros de los cuales tuvimos disponibles en la bibliografía de la materia. Vamos a iniciar con Marvin Harris, con el libro Organización Económica, en la cual vamos a dar como un pequeño repaso por los conceptos que se expresan en este libro. El primero de ellos pues es la definición de producción, donde dice que la consecuencia es la consecuencia de la aplicación de las tecnologías y el trabajo humano con respecto a los recursos naturales. Allí pues se habla de cómo también se hace el uso de la energía, presenta también algunas digamos ejemplos en los cuales se habla de que en esas comunidades nativas o tribales que existían hace algún tiempo, el hecho de que un alimento o una planta generara determinado valor en energía, pues era donde se determinaba pues cuál era el valor real para determinar si esta comunidad hacía, digamos, la caza de un animal o la extracción de una planta o de un fruto. Todo dependía de cuánto ese animal o esa planta podía generar bienestar en la comunidad. Asimismo, pues también habla de unas formas de producción en las cuales podría ser por regadío. Digamos que esas de regadío tenían algún tipo de tecnología un poco más avanzada, porque se disponía de canales y demás para poder llevar el agua a la tierra, a las tierras que fueran cultivables. Habla de la producción de secano, que es esta producción que depende mucho del clima, pero que digamos no puede ser como tan constante como la de regadío, porque pues no se dispone del agua. Y también se habla de una tercera forma de producción, que es la producción mixta, en la cual adicional a la producción agrícola también se incluía la producción pecuaria. En estos tipos de producción pues también ellos determinaban, digamos, cómo se podía distribuir esa producción en las diferentes áreas de tierra, dependiendo pues las posibilidades que hubiese para poder producir. También habla pues de, digamos, de un agotamiento de estos recursos por su uso, y habla también sobre el término de productividad. Digamos que ahí habría dos tipos de uso de la tierra, en los cuales uno era tener un área y en la cual pues sacar una producción, ¿sí?, determinada, y otra como en ese mismo espacio nosotros podíamos hacer más productivo y sacarle más provecho. Sin embargo, también habla del agotamiento de la tierra y del agotamiento de los recursos naturales. Aquí pues creo que es importante también destacar que en ese momento había un poco menos de población, entonces eso permitía también hacer un uso mucho más amplio de estos recursos. Ahora pues digamos que con la cantidad de seres humanos que estamos en el planeta, pues el uso de esos recursos es mucho más limitado, y el agotamiento también de los mismos pues se puede ver de una manera más reducida. En los temas ya de distribución, redistribución y mercado, pues allí el autor habla de la existencia de un redistribuidor, que es como la persona que se dedica o se encarga de que esos recursos o esa producción que haya se pueda distribuir en esa misma comunidad. Digamos que ahí también hay una división del trabajo, en la cual cada uno cumple una función independientemente de lo que haga o de lo que produzca, pues llegará a la tribu para ser redistribuida, y toda esta redistribución se hace de acuerdo a las necesidades. Digamos que ahí no se está hablando de excedentes, sino simplemente de lo que se caza o se produce de acuerdo a la necesidad. En la parte de reciprocidad vuelve y menciona el tema de la necesidad, de cómo no se distribuye es para tener una ganancia, sino
por la necesidad que tenga el grupo. Allí pues se habla también de una distribución familiar, en la cual pues digamos la familia no solamente son los miembros más cercanos, sino se denota también el tema de las tribus, donde se distribuye de una manera igualitaria, pero que cuando ya hay una relación con personas que no pertenecen a la familia, pues allí sí lo que se va a hacer es un intercambio, casi como un trueque, pero que ambas partes pues van a tener como la necesidad o la expectativa de generar una utilidad frente a ese intercambio o una ganancia. Los mercados, digamos que el mercado está referenciado también por los excedentes, pero obviamente esos excedentes deben estar dirigidos por un gobernante, quien es el que determina cómo se va a hacer esa distribución y cómo se van a hacer esos intercambios y en qué condición. En el caso del autor Thomas Patterson, con su libro Distribución y Redistribución, allí pues también se habla del término de producción. Es una forma económica también que se ve desde otro punto de vista, y allí ellos hablan de una organización colectiva, comunitaria y familiar, en la cual pues hay como dos características que son como importantes de mencionar, y una es que hay una propiedad colectiva. Digamos que allí se menciona también el tema de que hay unas familias en las cuales pues existe como el poder dentro de estas mismas organizaciones tribales, y en las cuales pues se toman de alguna manera como las personas que van a dirigir y van a determinar cómo va a ser la producción y la redistribución en estas comunidades. Entonces pues allí no hay una propiedad de la tierra, simplemente la tierra es como un medio para la producción, de la cual pues todos se deben beneficiar, y también hay una ausencia de la división de trabajo. Entonces allí lo que menciona es cómo estas familias pues hacen una distribución recíproca, también dependiendo pues como las necesidades de cada uno de los miembros, y se basan también con un término que se incluye ahí, que es el tributo. Entonces en las cuales pues no solamente ese tributo tiene que ver con digamos con entregar una parte a las familias a las cuales pues como que manejan todo el término, sino que también se habla de lo que son las festividades y demás, de lo que tiene que ver con los dioses y demás religiones que se puedan estar practicando. En este punto también se habla de que allí también pues hay como una determinación de que esa producción significa un poder dentro de esas comunidades, y en las cuales también pone como un ejemplo en el cual un regalo adicional, digamos, habla sobre la entrega de una vaca pues para hacer una festividad. Pues eso no se recibe de la mejor manera, porque es considerado como una forma de mostrar también una superioridad frente a la comunidad en la cual yo estoy. Entonces digamos que ahí pues es un tema mucho más igualitario, mucho más distribuido y manejado por una sola parte de la comunidad. En estos dos libros lo que podemos, digamos, analizar es que en estas comunidades antiguamente lo que se podía ver es que la producción era básicamente frente a la necesidad que se tenía, ya sea de alimentarse, ya sea de curarse, ya sea de poder subsistir, ¿sí? Y la redistribución de lo que se hacía o de lo que se entregaba, basado en que cada uno debía tener como una función dentro de estas comunidades, en las cuales pues generalmente eran los términos de casa para los hombres, y los temas ya de siembra y de cocinar las cosas y prepararlas pues era de las mujeres. Igual los niños también tenían un papel importante dentro de esta distribución, esta pequeña distribución de actividades y de digamos de división del trabajo.
pero cuando ya se hacía digamos que se acopiaba todo eso que se estaba recogiendo, pues habían diferentes formas de distribuirlo, pero siempre buscando que fueran de una manera igualitaria, una manera en que todos pudiesen obtener de lo que todos estaban trabajando. Ya más adelante, en los mismos libros se empieza a hablar de una forma de capitalismo donde empieza a aparecer, por ejemplo, una valoración de esa producción, y entonces pues se convierte ya mucho más adelante en lo que llamamos ahora dinero, pero que en su momento pues era la valoración que se le daba a la sal o al maíz, y que permitía hacer los trueques y determinar cuánto se podía cambiar por determinados productos. Yo creo que estas economías nativas nos mostraban mucho el tema de poder hacer una producción racional, sin agotamiento de los recursos, basado pues solamente en aquello que se necesita, y no pensar como ahora en la parte capitalista, en la que se empieza es en los excedentes y en las ganancias que se pueden obtener por cada una de ellas. Entonces yo creo que pues es como la gran conclusión, comparando pues como a los dos autores, y comparando también como esas formas de redistribución y lo que es ahora mismo el capitalismo, que es el que rige la economía en todo el mundo. Yo creo que parte de esa, digamos, de esa comparación debe ser cuánto podemos nosotros extraer del medio ambiente para poder subsistir nosotros como comunidades, y cuánto nosotros estamos haciendo para poder minimizar ese impacto que estamos causando, porque a medida que pasa el tiempo pues vamos utilizando y arrasando cada uno de esos recursos naturales que tenemos disponibles para generar excedentes y ganancias, que en determinado momento pues van a estar agotados los recursos, así tenga muchas ganancias o mucho dinero producto de esa producción, pues no nos van a servir de nada, porque no va a haber después cómo producir y cómo vivir. Entonces esa es mi apreciación. Agradezco mucho a las personas que me escuchan y esperamos pues que haya sido de ayuda este video.